Muy bien. Ok, bueno, entonces el siguiente tema es coagulación, hemostasia. Y pues mi nombre es Antonio Quiñones y vamos a empezar. Entonces, como introducción, sabemos que el sistema hemostático es un mecanismo que evita la pérdida de sangre y mantiene la fluidez circulatoria, pero además también contribuye a la reparación del daño tisular y vascular. Hay varios elementos que forman parte de este sistema hemostático que van desde el endotelio, las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces, hay diversos mecanismos por los cuales se da la hemostasia. Primeramente, hay un daño en el vaso sanguíneo, hay una respuesta del endotelio y hay una contracción de la pared del vaso, seguido de una adhesión de las plaquetas en la zona de la pared dañada y la agregación de las mismas. Hay una formación y consolidación del coágulo de la fibrina, hay un proceso de reparación tisular y posteriormente se eliminará este coágulo y restablecerá el flujo normal sanguíneo. Entonces, las bases fisiopatológicas de la hemostasia son las siguientes. Vemos que la hemostasia se puede dividir en dos partes. Una hemostasia primaria. Aquí los vasos sanguíneos, las estructuras vasculares y las plaquetas son los que conforman la hemostasia primaria. Aquí se va a formar el tapón hemostático plaquetar, o también conocido como el trombo blanco. Y en la hemostasia secundaria, aquí juegan un papel importante las proteínas plasmáticas, los factores de la coagulación. Ya una vez activadas estas proteínas, van a formar la fibrina, la malla de fibrina, le van a dar consistencia al tapón plaquetar, se va a contraer y se va a procesar la hemostasia. Entonces, tenemos una respuesta del endotelio al sangrado, y como ya sabemos en histología, los vasos sanguíneos se componen por una capa endotelial, una unicapa, que pues está en contacto con la sangre. Y pues está en condiciones fisiológicas para evitar las formaciones de trombos, tienen propiedades tromboresistentes, con la secreción de varios factores, que lo vamos a ver más adelante, que impiden la adhesión plaquetaria y la activación de los factores de la coagulación. Y tenemos también, para fines de esta presentación, una capa subendotelial que está constituida por el músculo liso, tejido conectivo, que pues está a la exposición del daño vascular hacia la luz del vaso, va a desencadenar todos los procesos de adhesión, agregación plaquetaria y la coagulación. Entonces, en un primer instante en el cual se da un sitio de lesión en el vaso, vemos que hay un reflejo de vasoconstricción. Este está mediado por la endotelina, secretada por las células endoteliales, los cuales hacen una activación del músculo liso del vaso. Esto pues para disminuir la luz de este mismo y con ello disminuir el flujo sanguíneo. Esto pues para evitar una mayor pérdida sanguínea. Posteriormente hay una exposición del colágeno y otros factores como el factor de von Willebrand, en los cuales favorecen una activación plaquetaria y se da todo este proceso de la coagulación que vamos a ver más adelante. Además, hay otros procesos que son nerviosos, por ejemplo, los nociceptores de los vasos, los cuales, tras un proceso inflamatorio con la secreción de citocinas, además de interleucinas, pues favorecen a la contracción del vaso. Como les comentaba, el endotelio posee propiedades antitrombóticas con la finalidad de limitar todo este proceso hemostático, tales como la trombomodulina, la secreción de óxido nítrico, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y pues estos son los mecanismos. La regulación de la hemostasia primaria. Primeramente hay una generación endotelial de la prostaciclina. Esta prostaciclina va a favorecer la vasodilatación, además inhibe la agregación plaquetaria. También tenemos la secreción del óxido nítrico y la ADPasa, que pues estas se encargan de vasodilatar precisamente el óxido nítrico, y la ADPasa de eliminar el ADP, que es secretado por los glándulos de las plaquetas. Entonces, además de otros procesos, como el inhibidor de la vía tisular
la trombomodulina y además de otras proteínas como la proteína C y S, pues estas inhiben todo este proceso de adhesión plaquetaria y de consolidación del trombo. Si tienen alguna duda me van deteniendo. Además, hay otros procesos que están presentes en el endotelio, tales como los glucosaminoglucanos, como el paransulfato, el condroitinsulfato y el dermatansulfato, que pues estos en conjunto con la antitrombina, pues degeneran algunos factores de la coagulación y se evita todo este proceso. Y también tenemos la fibrinólisis, que pues esta es la activación del plasminógeno, favorece la degradación del coágulo y esto es en condiciones normales pues, para restablecer el flujo sanguíneo normal. Esto es a grandes rasgos, lo vamos a ver más adelante todo este de fibrinólisis. Ahora pasando a las plaquetas. Vemos que las plaquetas son elementos celulares anucleados y como ya sabemos estos se forman a partir de los megacariocitos y que estos pues tienen un desarrollo en la médula ósea aproximadamente de 4 a 5 días. Posteriormente estos se van a fragmentar y van a dar a lugar alrededor de 2000 plaquetas que pues estas posteriormente serán enviadas hacia la circulación sanguínea. Estas van a permanecer durante 9 días para posteriormente ser eliminados por el sistema fagocítico mononuclear. Se sabe que los niveles plaquetarios van desde 150 hasta 400,000 y de estos mismos niveles, 80% de ellas se encuentran en circulación y el 20% se encuentran en la pulpa roja del vaso. Y como sabemos, en condiciones normales, las plaquetas tienen una forma discoide y al momento de ser activadas en respuesta al daño vascular o la activación a partir del factor de von Willebrand, estos se forman una forma más esférica, además de que emiten sus pseudópodos y secretan el contenido de sus gránulos. Que pues esta secreción de los gránulos va a atraer a más plaquetas y a la activación de los factores de coagulación. Entonces vemos que los principales componentes de las plaquetas es la membrana plasmática, los gránulos, el citoesqueleto y el sistema de membrana interno. Sabemos que las plaquetas en una vista macro, pues tienen un sistema de canalículos en los cuales pues estos van a ayudar a aumentar la superficie de contacto y pues aparte van a expresar varias glucoproteínas que sirven para la adhesión a puntos específicos, como es la glucoproteína 1B3A, que estas pues ya se adhieren al endotelio, y otras glucoproteínas que ayudan a adherir plaquetas entre sí, junto con la fibrina entre estos receptores. Además, vemos que estos tienen distintos gránulos, como son los gránulos alfa, que estos pues contienen proteínas adhesivas del plasma y además otros péptidos, como es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que esto pues ya en la finalización de este proceso hemostático hay una retracción del coágulo y hay una reparación del endotelio. Se da esta liberación del factor de crecimiento derivado de plaquetas, además del factor vascular endotelial, y esto favorece a la reparación del tejido. Y además tienen unos gránulos densos que pues estos secretan ADP, serotonina, calcio, fosfato y otras sustancias que pues estas facilitan todo este proceso de hemostasia y pues todo esto es para favorecer la agregación plaquetaria. Entonces ya pasamos a la formación del tapón hemostático plaquetar y vemos que este inicia en una fase de adhesión. Como les comentaba, hay una lesión del endotelio y se expone el factor de von Willebrand, además del colágeno. Y pues las plaquetas tienen unos receptores de membrana plaquetaria
que se van a adherir directamente a estos, al factor de von Willebrand y al colágeno. Y pues en estos receptores es el 1B y el 3A. Posteriormente va a venir otra plaqueta aquí, está en circulación sanguínea. Normalmente las plaquetas están inactivadas. Después de que se da todo este proceso, hay una agregación plaquetaria, se unen entre sí las plaquetas y se da todo este proceso de la formación del trombo blanco. Entonces, dentro de este mismo proceso está la activación, que es el primer paso, cambios en la forma de la plaqueta con la emisión de los pseudópodos. En el proceso de la agregación, hay una liberación del contenido de los gránulos, o por ejemplo, componentes o residuos del ácido araquidónico, como es el tromboxano A2, la secreción de ADP, de serotonina, y estos van reclutando a más plaquetas, y esta actividad procoagulante favorece la formación de fibrina, que pues esto ya dependiente de la carga, la carga negativa que se forma en esta agregación plaquetaria, el contacto con los fosfolípidos de estas mismas plaquetas, se da la activación de los factores de coagulación y se consolida el tapón hemostático finalmente. Entonces, todo este proceso, están las plaquetas en reposo, hay la exposición del colágeno, el factor de von Willebrand, se unen las plaquetas y después hay un proceso de extensión, cambian de forma, hay una liberación de los gránulos y después está la perpetuación, que es la agregación del trombo plaquetario. Y esto es como un resumen de lo que ya mencionamos. También hay una reacción de liberación que es dentro de estos mismos procesos que ya mencionamos. Consiste en la misma expulsión de los gránulos y pues esto es dependiente del calcio citosólico, que pues estos también servirán para la cascada de la coagulación. También hay una consolidación del tapón hemostático, es la liberación de los factores, la liberación de trombina y la activación de la cascada de la coagulación. Como aquí vemos, esta es la lesión endotelial. Esto que está representado en morado es el factor de von Willebrand. Se unen las plaquetas por la glucoproteína 1B. Y asimismo las plaquetas expresan otro receptor, que es el 2B3A, perdón. En presencia del fibrinógeno, pues se va a unir hacia otras plaquetas. Se va expandiendo este proceso y se va formando el coágulo y el flujo sanguíneo va a disminuir precisamente por el aumento del calibre de la luz del vaso. Si tienen alguna duda, ¿todo bien hasta aquí? Adelante, adelante. Entonces tenemos el sistema de coagulación, que está formado por proteínas plasmáticas y que en condiciones fisiológicas estas son solubles. Interactúan con una serie de reacciones enzimáticas, sabiendo que estos pues son unos enzimógenos, que pues estos serán activados en forma de una cascada. Y estos pues con la finalidad de transformar el fibrinógeno soluble del plasma en un coágulo insoluble de fibrina. Este se va a adherir al endotelio y pues ya se va a formar el coágulo como tal. Le va a dar una consistencia más gelatinosa, más viscosa, a diferencia de todo el entorno sanguíneo. Entonces, vemos que estos factores de la coagulación, estas proenzimas, estos enzimógenos, están producidos por el hígado y están en circulación constantemente. Sin embargo, pues estos están inactivados. Vemos que hay unos factores que son dependientes de la vitamina K, como son los factores 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, además de las proteínas C y S. Entonces, vemos que están en condiciones normales, es un factor no carboxilado, y vemos que cerca del extremo amino terminal, estos factores serán, se les agregará el grupo carboxilo, y estos
se unen al calcio y van a interactuar con los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y va posteriormente a activar estos mismos factores. Como sabemos, estos fosfolípidos están cargados negativamente y pues van a amplificar todo este proceso de la coagulación. Entonces tenemos la explicación de esta cascada de la coagulación en dos vías. Vemos que esto de las vías extrínseca y la vía intrínseca es más que nada para explicar algunos métodos diagnósticos como es el tiempo parcial de tromboplastina activado, el tiempo de protrombina, pero hay evidencias que en procesos fisiológicos no están así. Sin embargo, pues para entenderlo se puede explicar de esta forma. Podemos empezar con la vía intrínseca, que pues esta empieza con la activación del factor 12 o factor de Hagemann, con la presencia del cininógeno de alto peso molecular y la precalcreína, que pues este va a activar el factor 11 en presencia del calcio de la sangre, del plasma, se va a activar el factor 9 y el factor 9 va a activar el factor 10. Aquí el factor 10 va a ser una vía de desencadenación de estas dos, es una vía de comunicación y posteriormente se va a formar una vía común. Y hasta aquí termina la vía intrínseca. Posteriormente tenemos a la vía extrínseca. La vía extrínseca empieza con el factor 7. El factor 7 activado activa el factor tisular, que este es el factor 2. Y en presencia del calcio extracelular y los fosfolípidos van a activar el factor 10. Esta es la terminación de la vía extrínseca. Posteriormente, en la vía común, el factor 10 activado en presencia del factor 5, que pues este a su vez es potenciado por el factor 2, va a promover la conversión del fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y estos, pues, junto con el factor 13, que es el de estabilización del coágulo, pues se van a formar los polímeros de fibrina estables. Se va a formar la malla de fibrina que va a cubrir el trombo y esto va a finalizar el proceso de la coagulación. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Puedes repetir lo de la vía común, por favor? Sí. La activación del factor 10, tanto por el factor 9 como el factor 7 y el factor tisular, va a activar este mismo factor. Junto con la activación del factor 5, que pues está amplificado por el factor 2, va a activar o va a promover la conversión de fibrinógeno a monómeros de fibrina. Posteriormente se van a formar estos polímeros de fibrina y conjunto con el factor 13, que es el factor estabilizador del trombo, se van a formar estos polímeros de fibrina estables y se va a formar toda una red de fibrina que va a cubrir el coágulo y lo va a fijar hacia el mismo endotelio. No sé si quedó claro aquí. Sí. Sí. Muy bien, ahí recuerden bien eso, porque hay que recordar bien esto, lo que mencionaste del complejo protrombinasa, que es la activación del factor 10, que es la última fase de la coagulación, o la vía común más bien, en donde ahí, por ejemplo, ya usamos factores que actúan sobre el factor 10 precisamente, activándolo y permitiendo la activación inhibiendo, perdón, la coagulación, porque son los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, que los mencionaremos después. ¿Sí? Pero sí, tiene mucho que ver precisamente esa vía común. ¿Sí? Adelante. Ajá. Y pues nada más para recordar que el factor 2 es la trombina, que esto pues su predecesor es la protrombina, que esto cuando mencioné. Sí, por ejemplo tenemos que inhiban directamente al factor 10 sería pues, actualmente las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Son las que actúan fundamentalmente sobre el factor 10, que es el complejo protrombinasa. Y los nuevos esa es la enoxaparina, la dalteparina, la nadroparina.
y específicamente sobre también como el factor 10, los anticoagulantes orales como el rivaroxaban, el apixaban, ¿sí? Que van a ser de los nuevos anticoagulantes orales que estamos utilizando mucho en boga actualmente, porque los anticoagulantes orales antiguos, como warfarina y acenocumarina, pues tenían muchas interacciones y aparte inhiben más factores de la coagulación, tienen mucha interferencia con alimentos, tienen eh, mucha interacción con otros medicamentos y estos son muchos más específicos. Bueno, al rato los mencionamos nuevamente. Adelante. Sí, gracias. Y pues hay otro modelo celular de la coagulación, que pues es un modelo más actual, es un proceso de la hemostasia en vivo, que pues se puede dividir en 3 fases. Hay una fase de iniciación, que pues tiene lugar en células productoras del factor tisular, tales como los fibroblastos o los monocitos. Aquí pues se va a activar o se va a generar los factores 9 y el factor 10, y pues en presencia del factor tisular y el factor 7 pues se va a activar este sistema de la protrombinasa, se va a catalizar este proceso de protrombina en trombina y pasaremos al siguiente paso, que es la fase de amplificación. Este proceso se traslada a la superficie de las plaquetas y pues aquí involucran el resto de los factores que ya mencionamos, como es el factor 5, el factor 8, el factor 11. Y después de esto hay una fase de propagación, que después de la activación de esta plaqueta y de los cofactores, promueven la generación de trombina, la conversión de protrombina a trombina, y esta de fibrinógeno a fibrina, y posteriormente se va a formar esta malla que ya mencionamos. No es la vía como conocemos de la vía extrínseca y la vía intrínseca, aquí hay una combinación de los factores, y esto es una explicación más concreta del proceso fisiológico. Sí, la vía extrínseca e intrínseca, como la vemos, como la hemos aprendido siempre, es precisamente, redundando, para aprenderla mejor. Entonces, para manejarla bien y sobre todo para entender cómo evaluamos las pruebas de coagulación, nada más. Pero realmente, como mencionas, esta secuencia de coagulación es la que fundamentalmente se da en el cuerpo. ¿Sí? La llamada nueva cascada de la coagulación. No es que sea nueva, sino simplemente que ya se conoce mejor cómo funciona in vivo. A lo mejor dentro de unos años más se conocerán más detalles y se modificará. ¿Sí? Adelante. Sí. Entonces también tenemos regulaciones del sistema de la coagulación, que pues este sistema contiene varios mecanismos de la regulación necesarias pues para delimitar el proceso de coagulación y evitando que haya un riesgo vascular, hay un proceso de isquemia, que se prolongue el tapón de fibrina, y pues que estos pues tenemos varios glucoproteínas que pues estas neutralizan diversas proteasas de la coagulación, tales como la trombina, el factor 9, el factor 10, el factor 11 y el factor 12. Estos pues van a formar complejos de factores activos, y pues este sistema de antitrombina, por ejemplo, va a ser acelerada 1000 veces por la presencia de la heparina. Pues va a detener la formación del trombo. Y como ya mencionamos al principio, en condiciones fisiológicas, el endotelio vascular es rico en proteoglucanos tipo heparina, como es el dermatansulfato, el heparansulfato y el contetinsulfato, que pues estos son necesarios para el reconocimiento del sistema de la antitrombina. Entonces, en situaciones normales, expresa el endotelio estos proteoglucanos, se une a sí mismo la antitrombina, y esto va degenerando o va desactivando, digamos así, algunos factores de la coagulación, y pues esto limita que se dé todo este proceso. Tenemos otro proceso que es el sistema de la proteína C, que este sistema inhibe a 2 factores de la coagulación, que es el factor 5 y el factor 8.
Y pues este sistema está constituido por la proteína C y pues por su receptor endotelial. Y pues además tenemos otros cofactores que son también dependientes de la vitamina K, que son la proteína S y pues también la trombobulina, que esta es una glucoproteína transmembrana, que pues esto ayuda a la activación de la proteína C. Y pues también tenemos, es esto mismo, la proteína S circula en dos formas, el 40% en forma libre y el 60% está unido a la fracción C4 del complemento. Entonces, se amplifica todo este sistema de regulación y evita que se forme toda esta cascada de la coagulación. Tenemos también la fibrinólisis, que este es un proceso enzimático que este está conformado a partir de inhibidores y facilitadores de este mismo proceso, en los cuales regulan la conversión del plasminógeno en plasmina y posteriormente se va a producir la lisis de la fibrina. Esto pues está mediado por el activador del tipo tisular. Y pues sabemos que esta plasmina circulante va a degradar el trombo, va a producir una proteólisis parcial del fibrinógeno y la fibrina, y esto va a dar como resultado varios productos de degradación, como es el producto de degradación del fibrinógeno y el dímero D. Esto pues ya nos puede explicar algunos otros procesos y pues lo llegamos a medir en la clínica, el dímero D, por ejemplo, en la tromboembolismo pulmonar. Y ese es todo el sistema de activación fibrinolítico. Hay varios activadores, el activador del plasminógeno, este pues convierte el plasminógeno en plasmina. Este puede estar inactivado por varios productos, como por ejemplo la alfa-2 antiplasmina o el inhibidor fibrinolítico activado. Y pues esto ya va a degenerar la fibrina y el fibrinógeno y ya se va a formar estos productos de degradación y el dímero D. ¿Alguno de esto ahorita? Bueno, adelante. Seguimos con el sistema de estudio de un trastorno hemorrágico. Esto ya va más inclinado hacia la clínica y al diagnóstico. Y pues sabemos que es importante un historial personal y familiar, un examen físico y una buena, para una buena orientación hacia qué trastornos se está hablando. Estos trastornos pueden ser hereditarios, pueden ser trastornos de la hemostasia primaria o secundaria y pueden ser también factores adquiridos. Entonces, en la clínica, en la exploración física, vemos que la historia clínica y el examen físico son indispensables para la determinación de estas alteraciones. Hay que discriminar bien entre el tipo de hemorragia, si es una hemorragia espontánea o una hemorragia postraumática. Bien la localización, si es una hemorragia local o regional, o bien una hemorragia sistémica. También hay que observar la cuantía y la duración, sobre todo la presencia de petequias, equimosis, púrpura, hematomas. También pueden existir hemorragias en mucosas, como es la epistaxis, gingivorragias, menorragias, hemorragias gastrointestinales o mismas hemorragias intraarticulares o musculoesqueléticas. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio. Hay que preguntar a los pacientes si tienen alguna historia hemorrágica, si ha tenido eventos anteriores, procesos hemorrágicos previos, si ha tenido algunas intervenciones quirúrgicas, si hay un historial de enfermedad hepática o renal, si estas hemorragias se dan por la presencia de pequeños traumatismos, aunque sean pequeños traumatismos, dan procesos hemorrágicos profusos. Si tiene, es comúnmente que tenga epistaxis o metrorragias, hematomas espontáneos, todo esto es importante preguntarle al paciente. También si recibe un tratamiento farmacológico que podrá explicar todo este tipo de
de procesos. Entonces, en cuanto a signos y síntomas clínicos, hay que indagar si son alteraciones vasculares o plaquetarias, sobre todo por la presencia de petequias, equimosis y hematomas. Si hay anomalías de la coagulación, que pues esto nos podría explicar hemorragias musculares o intraarticulares, como ese ejemplo de la hemofilia tipo A, que pues es común estas hemorragias intraarticulares. Hematuria, hematemesis, melenas, que pues estos se pueden presentar en los dos grupos, tanto en anomalías de la coagulación como en alteraciones vasculares o plaquetarias. Y la menorragia, que esto pues nos podría explicar más que nada una enfermedad de von Willebrand. Ya vimos que es importante el factor de von Willebrand para la adhesión plaquetaria. Entonces, es importante conocer el inicio de la aparición de los síntomas, una historia familiar, una enfermedad de base subyacente o la relacionada con la ingesta de fármacos. Entonces, aquí en esta tablita vemos la alteración y los posibles fármacos que lo puedan ocasionar. Vemos una alteración de la hemostasia primaria y la presencia de trombocitopenia, que pues esto está muy relacionado con antipalúdicos, algunos antimicrobianos, antiepilépticos, benzodiazepinas o la administración de la misma heparina. Alteraciones de la función plaquetaria, como es el ácido acetilsalicílico y algunos antiinflamatorios no esteroideos, la coagulación, presencia de heparina y los mismos anticoagulantes orales como la warfarina. Entonces, en la exploración física. Al momento de hacer la exploración física, que haya una evidencia de lesiones hemorrágicas en la piel, petequias, equimosis, hematomas, y pues la significancia de estos pueden ser varias, como es la fragilidad vascular, secundaria a una trombocitopenia o una estasis vascular. Si hay una presencia de petequias palpables con una zona central endurada, pues aquí hay que pensar en una vasculitis o telangiectasias y hemangiomas, que pues estos no van a desaparecer con la presión, al momento de hacer presión. Una hemartrosis, que pues estos pacientes acuden con dolor y tumefacción de la extremidad afectada, pueden ser en la articulación de la rodilla. Estos de significancia puede ser una coagulopatía congénita, fundamentalmente la hemofilia. También hay riesgos clínicos de elasticidad anormal en la piel o hiperextensibilidad de las articulaciones, que pues estos nos pueden explicar trastornos del tejido conectivo, como es un Marfan o un Ehlers-Danlos. Entonces pasamos a las pruebas de laboratorio. Primeramente vamos a hablar de las pruebas de hemostasia primaria. Y como ya sabemos, estas pruebas de laboratorio por sí solas no deben de sustituir a la historia clínica. La historia clínica es fundamental para poder orientarnos hacia un origen de estas alteraciones de la hemostasia. Los resultados pueden ser patológicos sin que haya una diátesis hemorrágica, o pueden ser normales y que ahí exista un proceso subyacente que no podamos diagnosticar. Y vemos que no existe una prueba única que permita la evaluación global de todo este proceso de hemostasia primaria y la coagulación, sino pues hay distintas pruebas que nos podrán orientar más que nada a un diagnóstico. Entre ellos tenemos un recuento de plaquetas y la morfología plaquetaria. Como ya sabemos, los valores normales de plaquetas de 150 a 400,000. Sin embargo, pues puede haber un proceso que es la pseudotrombocitopenia, que pues esto es por aglutinación con el anticoagulante, con el EDTA, por lo que a la extracción de estas pruebas, de esta extracción sanguínea para el recuento plaquetario, pues se debe extraer con tubos de heparina o citrato, que pues estos limitan la aglutinación plaquetaria. Y pues la morfología plaquetar pues se puede determinar mediante un frotis de sangre periférica por medio de tinciones ordinarias.
hay situaciones en las que la morfología plaquetaria puede estar alterada. Si hay un aumento del tamaño de las plaquetas, pues nos puede orientar a la enfermedad de Bernal-Soulier, o si este está disminuido, generalmente es en pacientes con sepsis. También tenemos el tiempo de hemorragia. Este nos sirve para determinar la adecuada formación del tapón plaquetario. Y pues este es útil en pacientes con hemorragias y en el preoperatorio. Sin embargo, pues como ya sabemos, se ha sustituido por métodos menos invasivos, y aparte porque no es tan efectivo, ya que pues no existe una buena correlación con las pérdidas sanguíneas, y si hay una alteración, por ejemplo, en el tiempo de hemorragia, pues no puede excluir estas alteraciones de la hemostasia primaria. Generalmente, si es un tiempo de hemorragia alargado, puede hablar de una enfermedad de von Willebrand, fármacos o de la misma función plaquetaria alterada. Tenemos también estudios de la función plaquetaria. Esta es más que nada para determinar todos estos procesos. Y uno de estos mecanismos es la agregometría óptica, que pues estas registran la formación de agregados. Esto pues tras añadir un plasma rico en plaquetas y en concentraciones de ADP. Sabemos que el ADP es todo este proceso protrombótico. También la presencia de colágeno y epinefrina. Esto pues para evaluar la misma función plaquetaria. También hay otro proceso que es la agregometría de impedancia, que pues permite medir la función de las plaquetas en sangre total, y pues esto pues podrá generar un medio más fisiológico y nos podrá explicar en condiciones normales la función plaquetaria. Tenemos también, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo, es muy importante lo que mencionabas, ¿no? No hay una prueba que mida todo. Entonces, si yo estoy pensando en alteración de la función plaquetaria, o sea, en un sangrado primero, ¿es de origen plaquetario, vascular o trastorno de la coagulación? Y empezaría primero por lo que mencionas. O sea, si yo sospecho, un ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, algo que tenemos de problemas nosotros mucho en la práctica clínica. Llega un paciente con enfermedad renal crónica, diabético, hipertenso, ya en grado 5 de falla renal, con síndrome urémico, que requiere que le coloquen el catéter para iniciar diálisis peritoneal. Y los cirujanos nos piden, ¿cómo están las plaquetas y los tiempos? Y le digo, no tiene tiempos de coagulación, las plaquetas están normales. Le digo, pídele tiempos y luego ya lo paso. No tiene sentido pedirle tiempos. Los tiempos de coagulación en los pacientes renales pueden estar normales o altos, y el problema no es ese. Puede tener plaquetas altísimas, pero el problema es que no funcionan. Entonces, la forma de evaluar el sangrado en un paciente renal fundamentalmente es ver el nivel que tenga plaquetas normales y el tiempo de hemorragia. Pero sabemos que van a estar disfuncionales. Entonces, eso nos mide la función plaquetaria. Entonces, ahí el tratamiento es dializarlo, ¿sí? Corregirle ese problema. Entonces, como se verá después, de todos modos lo menciono, se puede usar desmopresina, que es un análogo de vasopresina que tiene la capacidad de aumentar la expresión de factor de von Willebrand en el endotelio, y eso hace que las plaquetas tengan mayor capacidad de adhesión. Entonces, por cantidad de factor de von Willebrand. Entonces, eso es lo que inclusive hacemos a veces cuando el paciente tiene mucho sangrado, pero lo que le va a resolver a fin de cuentas al paciente es dializarlo o hemodializarlo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener bien en mente cuál es el defecto que está en el paciente para ser específico para saber evaluar la prueba que le voy a pedir y saber qué medida debo de tomar y poder dar el tratamiento más apropiado. Adelante. Tenemos también pruebas de coagulación. Estas ya las hemos comentado en algunas clases.
tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, que pues esto nos explicaría la vía intrínseca. Ya vimos acá el factor 12, activa el factor 11, el factor 9 y continúa en el factor 10. Este es sensible a la deficiencia de factores 8 y 9. Y pues una alteración de este tiempo parcial de tromboplastina parcial activado, pues nos podrían explicar hemofilias de tipo A y tipo B. Eso es importante también para el clivaje anticoagulante lúpico y para monitorizar a pacientes con anticoagulantes con heparina, que pues esto más que nada limitarían la expansión de la vía intrínseca. Tenemos también el tiempo de protrombina, que esta prueba se utiliza para descartar anomalías de la vía extrínseca. Este es sensible a dependientes de la vitamina K y pues es importante para la monitorización de pacientes que reciben anticoagulantes como el acenocumarol y la warfarina. Y pues se emplea el INR, que es la razón normalizada internacional, que pues esto permite homogeneizar todos los resultados que se obtienen al realizar todo este proceso de protrombina. Tenemos también el tiempo de trombina y el reptilase. Un alargamiento de esta prueba nos quiere decir un aumento de la actividad antitrombótica, como es la presencia de la misma heparina, una presencia de producto degradador de la fibrina, una hipofibrinogenemia o disfibrinogenias. Y pues también tenemos el reptilase, que pues este es un veneno de serpiente que libera fibrinopéptido. Y pues su efecto del reptilase no es inhibido por la heparina, por lo cual un tiempo de trombina alargado con un reptilase normal sugiere la presencia de heparina en la sangre. Muy bien. Tenemos también la determinación del fibrinógeno. Este está determinado por métodos funcionales o inmunológicos, y pues alteraciones nos hablarían de hipo o disfibrinogenias en situaciones congénitas o en adquiridas, como en la coagulación intravascular diseminada o mismas hepatopatías. La dosificación individual de factores de la coagulación. Estos pueden ser determinados o cuantificados de diferentes maneras mediante instrumentos que permitan la detección automática del tiempo de formación de un coágulo, o también por técnicas inmunológicas como es el ELISA. Tenemos también la determinación del factor 13, recordando que este es el estabilizador del coágulo, que pues induce la polimeración de la fibrina, generando un coágulo resistente a la desnaturalización. Y pues la presencia de este factor, como les digo, genera un coágulo resistente a la desnaturalización por urea o el ácido acético, en los cuales si hay una alteración de este mismo factor, se le añade a esta prueba la urea, y si se disuelve el coágulo, pues nos podría hablar de una alteración de este mismo. Determinaciones de los inhibidores de la coagulación. Estos pues alargarán el tiempo de la coagulación en el plasma, y esta alteración pues nos podrá indicar una deficiencia de los factores de la coagulación. Pruebas de fibrinólisis. Este proceso es mediante la observación del tiempo de disolución de un coágulo tras añadir calcio o trombina. Y pues se mide el tiempo de lisis del coágulo, y pues también se puede utilizar por medios inmunológicos. La determinación de procesos de degradación del fibrinógeno y el dímero D. Estos pues ya los conocemos, están asociados con la coagulación intravascular diseminada, y pues es de utilidad en un valor predictivo negativo en pacientes con tromboembolismo venoso. O sea, ¿cuál es la indicación? O sea, la importancia como valor predictivo negativo en tromboembolia pulmonar. Recuerdo, pues,
por las clases que hemos tenido, hay una marca de 500 del dímero D. Y pues, si se encuentran estos niveles, pues hay todas unas tablas de predictoras de tromboembolismo pulmonar. Y Bueno, pues, esas son escalas pronóstico, digo, de probabilidad. ajá, Pero al hablar de valor predictivo negativo, nos referimos a que si el corte, como mencionas, es 500, si es abajo de 500, si tiene un paciente que tengan ahí, digan, pues estoy medio dudando como que realmente sea una TEP, le pido el dímero de, sale abajo de 500, descarta TEP. O sea, para eso es utilidad. El paciente está dudoso que sea tromboembolia y sale arriba de 500, pues sí, pues puede salir alto. Es muy probable que sea TEP, sale alto, no les confirma el diagnóstico. O sea, no es útil para confirmar diagnóstico de TEP. Es útil para descartar TEP en baja probabilidad. Es decir, estoy medio dudando de que sea una tromboembolia pulmonar y salió en 300 el dímero D, se descarta tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Sí. Es por eso se llama valor predictivo negativo. O sea, es útil para negar que sea una TEP. Ok, sí. ¿Sí? Adelante. Y pues aquí tenemos la interpretación de las pruebas de hemostasia y coagulación más frecuentes, el recuento de plaquetas, el tiempo de hemorragia, que, bueno, aquí vamos a mencionar todos los valores normales. Este es de 3 a 9 minutos. Estos pues ya nos explicarían enfermedades de von Willebrand, alteraciones vasculares, como es en colagenopatías, como el Ehlers-Danlos o el Marfan. El Pero nada tiempo más, de tromboplastina. ahí en el tiempo de hemorragia, siempre interrogar que el paciente no haya tomado aspirina, clopidogrel en los últimos 7 días o que en las últimas 24 horas, aparte de esto, se haya consumido algún AINE como naproxeno que pueden prolongar el tiempo de hemorragia. Sí, el tiempo parcial de tromboplastina activado, que este va de 29 a 37 segundos, que pues esto nos hablará de eficiencia o inhibidores de la precalicreína, y pues ya esto nos explicará alteraciones de la vía intrínseca. El tiempo de protrombina, bueno, aquí nos habla del rango normal. Alteraciones nos podrá hablar de deficiencias de vitamina K, recordando los valores, los factores dependientes, es el 2, el 7, el 5 y el 9. Y pues estos nos sirven para monitorizar la administración de anticoagulantes orales, o también se pueden ver alterados en hepatopatías, anticoagulante lúpico o altas concentraciones de la heparina. El tiempo de trombina, este va de 18 a 22 segundos, nos habla de dipo o de disfibronogenemias. El fibrinógeno, sus valores normales, y todos los factores que ya mencionamos. Y pues aquí está lo del dímero D, la marca de los 500, y pues estos, su valor predictivo negativo en la tromboembolismo pulmonar. Y ahora actualmente se agregaría ahí en el factor del dímero D como factor de mal pronóstico en COVID, la nueva enfermedad COVID-19, es factor de mal pronóstico cuando está arriba de 1500. ¿Sí? Créanme, vemos pacientes con 3500, hemos visto con valores de 7000 de dímero D. Afortunadamente han salido adelante, pero sí tiene ese, como ya se agrega como factor de riesgo de mal pronóstico para enfermedad de COVID. Y otra cosa que deben de ver en los tiempos de coagulación, también en la coagulación intravascular diseminada, en la fase inicial, una de las fases que nosotros debemos de vigilar precisamente para prepararnos en caso de que un paciente esté entrando en CID, es que en vez de prolongarse los tiempos, se acortan, sobre todo el tiempo del TTP, se acorta el tiempo antes de empezar a prolongarse. Es algo que es muy común en la CID. Adelante. Y pues ya por último serán las pruebas de hemostasia a la cabecera del paciente. Esto, el ejemplo es la tromboelastografía.
que pues estos nos permiten en esta gráfica que se demuestra aquí, la detección de cambios globales en la coagulación y la fibrinólisis. Estas pues se registran curvas en las fases de la hemostasia. Y pues la utilidad de esta tromboelastografía es la monitorización de los pacientes sometidos a cirugías extensas como cirugía cardíaca o por trasplante hepático. Sí, en estos pacientes, por ejemplo, porque les metes heparina durante el tiempo, por ejemplo, de cirugía, nosotros lo llegamos a ver más en cirugía de cardio, el paciente se mete a la máquina, o sea, a la bomba de circulación extracorpórea, y entonces está heparinizando, le estás metiendo plaquetas, le estás metiendo sangre porque está haciendo un continuo lavado. Y entre más tiempo más dure el tiempo de bomba, más riesgo de que se complique con anomalías de la coagulación. Entonces salen a unidad de cuidados intensivos y ahí nosotros a veces pones plasma, pones paquetes globulares y el paciente sigue perdiendo sangre. Entonces tienes que saber específicamente cuál es el factor que está o los factores que predominantemente están afectándose para reponer específicamente esos y no consumir. Porque si pones puro plasma, metes todos los factores, entonces puedes consumir a las plaquetas. Entonces, en cambio, si ya metes nada más crioprecipitados de tales o cuales factores, eso te permite recuperar más rápidamente al paciente sin multitransfundirlo. ¿Sí? Adelante. Y pues ya será todo de mi parte. Muy bien. Bueno, lo importante de esto era como ver sobre todo esa última tablita que pusiste. Primero, número 1, hacer un recuento de la fisiología. 2, saber distinguir cuáles son las características clínicas más frecuentes. Si es sangrado mucocutáneo como petequia, sangrado gingival, equimosis de fácil formación. Pensar en trastornos plaquetarios, fundamentalmente, o vasculíticos. Si es sangrado profundo, hemartrosis, sangrado muscular, pensar fundamentalmente en trastorno de una coagulopatía. ¿Sí? Y ya en base a eso, pedir específicamente los estudios. ¿Sí? Entonces, esto va a ser muy útil para los siguientes temas que vienen, que es la CID, ¿es el que sigue? ¿O PTI? Creo que sigue hemofilia. O hemofilia. Bueno, para los tres Doctor, que... sigue PTI. PTI, para PTI, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos veríamos el lunes. ¿No hay dudas? No, ninguna. No, Bueno, entonces retomo, repasen esta clase para que lo veamos mejor en los siguientes temas. Nos vemos el lunes, Dios primero. El lunes, doctor. Buen fin de semana. Doctor. bien, doctor, igualmente.